Creval presenta Mentes que Construyen. Buenos días con todos, soy el arquitecto Raúl Liendo, socio fundador de Creval, empresa dedicada al sector de construcción y diseño. Estamos establecidos en el sector inmobiliario y en el sector industrial, con distintos proyectos. Y hemos creado mentes que construyen con la necesidad de generar mayores herramientas a profesionales que están en la toma de decisiones de distintos proyectos en el desarrollo de infraestructura. La idea es conversar no solo de construcción, de arquitectura, sino blindar un entorno a todos los temas que esto conlleva, ¿no? Por ejemplo, rentabilidad, finanzas, gestión de proyectos, adquisiciones en los proyectos, toma de decisión, recursos humanos, aspectos legales como que el día de hoy vamos a conversar, que es sumamente importante. Y para esto tenemos al doctor Carlos Tapia, socio de CTC Abogado, y un especialista en el sector de construcción y contratación con el Estado. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de todo lo que es la toma de decisión en lo que es la renta de un espacio de oficinas, que es un área donde nosotros hemos venido trabajando fuertemente en los últimos años con distintos clientes como el Grupo Credicor, NGR, los restaurantes de comida rápida, el Grupo Camasa, y los hemos acompañado desde el día cero hasta la llave en mano de la entrega de oficinas, donde ellos ya se encargan de desarrollar su trabajo en el día a día. Entonces, y vamos a hablar de esta parte importante del tema de tramitología y demás. Carlos. Muchas gracias, Raúl, por la gentil presentación. Voy a compartir mi pantalla para presentarles algo que hemos preparado, solamente para tenerlo como guía de las cosas que hoy día vamos a tratar. Y en principio queríamos poner varios temas sobre la mesa, pero todos alrededor de lo que comenta Raúl, de qué debemos tener en cuenta para alquilar o implementar una oficina, ¿no? Y a partir de esa situación, nos parece que podemos tener dos grandes espectros de análisis, ¿no? Si una empresa decide en este momento tener una oficina activamente, que es una gran decisión, es una decisión relevante, importante, claramente tenemos dos posibilidades: alquilar una oficina o comprar una oficina e implementarla. Pero inclusive en estos dos espectros hay mucho análisis, hay muchos diferentes perspectivas y subtemas, y claramente hay dos perspectivas diferentes, ¿no? La del propietario o el arrendador y la del arrendatario o el comprador. Pero si regresamos particularmente a los escenarios de alquileres de oficina, podemos claramente explicar que existen en el mercado diferentes tipos de alquileres, ¿no? El alquiler tradicional de oficinas, el de oficinas no implementadas, oficinas grises, digamos. Esto existía antes de la pandemia, mucha oferta relacionada con esto. Creemos nosotros, algo que se ha dejado un poco de lado. Y también ahora hay mucho de alquiler de oficinas ya implementadas, ¿no? A partir del COVID y de la pandemia, lamentablemente, muchas oficinas fueron abandonadas y muchas empresas cayeron en cuenta que para hacer negocios no necesitaban tener un espacio físico, ¿no? O por lo menos no necesitaban tener un espacio físico permanente. Entonces, este escenario segundo de alquiler de oficinas implementadas pasa mucho hoy en día. Y el tercero de estos escenarios dentro del espectro de alquiler o arrendamiento de oficinas está el tema de las oficinas tipo coworking, que es un poco controversial, es un poco complicado de soportar ahora un tipo de negocio como estos, dado el ejemplo no muy feliz de WeWork, ¿no? Que era el ejemplo más importante de oficinas de coworking y ahora ha terminado en una quiebra, era espejos y humo. Entonces,
lo que ha pasado ahí un poco es que estas oficinas, estos activos de coworking que estaban implementados por empresas de coworking que no les ha ido muy bien, han terminado siendo adquiridos o administrados por empresas que se dedicaban a hacer los negocios de alquiler de oficinas tradicionales, como Regus, Colliers o otras parecidas, que han creado un producto más dentro de su oferta de oficinas, ¿no? Entonces, finalmente hay una opción más que es un tema de alquiler de oficinas virtuales, que es básicamente tener una dirección, pero digamos que no es tan emocionante para efectos de esta conversación ponerlo sobre la mesa, porque la idea aquí es, de vuelta, tener la disponibilidad de un espacio físico y la decisión de una empresa de poder tener un lugar de trabajo conjunto, ¿no? Con las personas y poder verse a la cara todos los días o algunos días a la semana, porque la interacción entre las personas genera claramente mejores resultados. Entonces, para hacer un sum up hasta este punto, tenemos dos opciones en las empresas cuando queremos tener una oficina, alquilarla o comprarla e implementarla. Y dentro del alquiler tenemos la posibilidad del alquiler tradicional de oficinas no implementadas, ¿no? Oficinas grises, alquiler de oficinas ya implementadas y alquiler de oficinas tipo coworking, ¿no? Que está un poco a la moda. En el primero de los casos, que es el alquiler de las oficinas más tradicionales, de oficinas que no están implementadas, vale la pena detenerse un momento porque es un punto de conexión con otro polo, ¿no? Con el otro polo, que es el de comprar la oficina e implementarla. Y es que implementar una oficina no es únicamente tener sillas, mesas, computadoras, sino también evaluar espacios diferentes, seccionamientos de la oficina, creación de nuevos ambientes, tener que hacer instalaciones de equipos, de aire acondicionado, de instalaciones eléctricas, sanitarias, cableado de redes, todo lo que hay que hacer. Y aquí tenemos que tenernos un tema relativamente legal, porque nuestros clientes siempre hacen consultas referidas a si necesitan algún permiso para hacer estas modificaciones en su oficina, ¿no? En su oficina, entre paréntesis su, como oficina que están arrendando o comprando. Y claro, claramente, lo primero que les decimos a nuestros clientes es qué cosa dice tu contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Cuáles fueron las reglas de juego cuando tú quisiste alquilar esta oficina? Eso por un lado. Y por otra parte, si estás arrendando y eres un inquilino, eres un arrendatario, pues claramente necesitas permiso del dueño o del arrendador. Y en segundo lugar, ya tenemos que entrar a los temas menos emocionantes, que son los temas de los trámites administrativos. Y aquí hay que detenernos porque la regulación de licencias de edificación ya ha definido hasta 8 tipos de obras de edificación, ¿no? Son las edificaciones nuevas, que son las que se ejecutan totalmente en un terreno sin construir, son un greenfield totalmente. Las ampliaciones, que son obras que se ejecutan a partir de una edificación existente. Ahí la idea es, y el quid del asunto es que se incrementa el área techada, ¿no? Las remodelaciones, que son obras que modifican total o parcialmente la tipología o estilo arquitectónico original de una edificación existente. Las refacciones, que son básicamente reparaciones, obras de mejoramiento, renovación, de instalaciones, equipamiento, elementos constructivos que puedan ya haber sido deteriorados por el paso del tiempo o estén dañados. Y esto, aquí el asunto para estar dentro de una refacción es que no se altere el uso del inmueble, no se altere el área techada y tampoco se alteran los elementos estructurales de la edificación. Otro de estos supuestos de la norma es el famoso acondicionamiento, que es lo que nos atañe casi siempre, en este caso de implementación de oficina, y son los trabajos de adecuación de ambientes a las necesidades del usuario, claramente, ¿no? Puede ser utilizando implementos removibles como tabiquería, pasos y los rasos, ejecución de acabados, instalaciones, pinturas, este tipo de cosas. Después hay un tipo especial de trabajos de edificación o de obra de edificación según la norma que se denomina puesta en valor histórico monumental, ¿no? Es algo evidentemente exclusivo de el mejoramiento, el reforzamiento, la restauración de obras monumentales. Y otras dos obras de edificación, según esta ley de habilitaciones urbanas y licencia de edificación, son los cercos y las demoliciones, ¿no? Son típicos de una obra nueva. Entonces,
La pregunta del millón es, si yo quiero implementar mi oficina, ¿en qué escenario estoy? Y dependerá de cada escenario un título habilitante, un permiso, una autorización, una licencia correspondiente, ¿no? La norma ya regula licencias de edificación, evidentemente, para aquellas obras de edificación más importantes, más grandes, más relevantes, ¿no? La creación de cosas nuevas, la ampliación, las ampliaciones, algunas remodelaciones que impliquen cambiar la tipología de la edificación, pero para los acondicionamientos, que es el típico trabajo de implementación de una oficina, normalmente las municipalidades distritales solamente requieren permisos menos rigurosos o información de la información técnica del proyecto, pero no necesariamente un trámite administrativo como el de una licencia de edificación con problemas que puedan haber de revisiones y controles posteriores, ¿no? Entonces, eso es interesante a tomar en cuenta, pues es una de las cosas legales que creo que más está dentro de las frequently asked questions de cómo hago para implementar una oficina. Y claramente es un tema que muchas veces no se hace, ¿no? Muchas veces nos ejecutamos, nos proponemos hacer el proyecto y mañana más tarde tenemos a alguien de fiscalización preguntándonos qué estamos haciendo. En el otro escenario, en el segundo escenario de oficinas implementadas, ahí hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Otros aspectos entre comerciales y legales, como por ejemplo el inventario del mobiliario de la oficina existente, los equipos de la oficina. ¿Y esto por qué? Porque existe una previsión, una presunción en el Código Civil de que cuando los arrendadores entregan un inmueble a los arrendatarios, a los inquilinos, este inmueble está en buen estado. Entonces, para romper esa presunción de que las cosas están en buen estado, se necesita hacer una verificación, ¿no? La recomendación que yo le doy a todos mis clientes cuando van a alquilar una oficina que ya está implementada es que vayan a una visita, graben el inmueble, tomen fotos, dejen constancia de las cosas que están viendo, porque de no hacerlo, la presunción es que las cosas estaban bien, que funcionaban, y muchas veces no es por malicia o falta de diligencia de alguna de las partes, sino simplemente porque se nos pasó, no lo verificamos. A veces hay cuestiones que ya no funcionan por el paso del tiempo, ¿no? Entonces es importante tener esas previsiones cuando estamos frente a oficinas ya implementadas. Además, hay otros temas que claramente no se van a poder ver en la entrega del inmueble, ¿no? Como por ejemplo, algún vicio que pueda pasar mañana más tarde, algo que esté, alguna instalación que no esté visible, que esté oculta, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ahí no se preocupen que hay una obligación de saneamiento por parte de la red. Lo que sí es cierto es que los arrendatarios o los inquilinos tienen la obligación legal de levantar la mano oportunamente y de dar aviso urgente al arrendador si hay que hacer reparaciones. De no hacerlo, los arrendatarios asumen el riesgo de esas reparaciones, ¿no? Entonces, aquí el key del asunto es ser diligente y levantar la mano oportunamente, porque de no hacerlo asumimos la responsabilidad de esos posibles daños, de esas posibles afectaciones al inmueble, y después no hay santo que nos salve sobre estas reparaciones. En el caso de las reparaciones muy urgentes, no sé, se rompe una tubería y hay peligro de inundación del inmueble, el arrendatario puede hacer los trabajos de reparación a pesar de que son trabajos necesarios que debería asumir el arrendador o el dueño del inmueble y después pedir un reembolso. Y de vuelta, esto está asociado al halo de la buena fe que existe transversalmente en todo el derecho civil y que lo que busca es que las personas actúen de forma diligente, de forma correcta y en salvaguarda de los derechos propios y de los demás, ¿no? Entonces, la idea aquí es evitar que el inmueble se dañe o se destruya definitivamente o no se pueda utilizar y que las reparaciones urgentes las pueda hacer el arrendatario con cargo a ese reembolso, ¿no? Además, y esto es algo que parece obvio, pero muchas veces no se tiene en consideración, que los gastos de conservación y mantenimiento siempre son del arrendatario, porque es el que utiliza el inmueble activamente. Entonces, este tipo de cosas
solamente tiene una excepción, que es en el escenario de los coworking. En el escenario de los coworking sí hay un híbrido de ciertas áreas que son mantenidas y conservadas por el dueño del edificio o la empresa que hace la administración del edificio y no del lado de los arrendatarios. Claramente de esta conversación cae que todos los daños o reparaciones que sean necesarias para mantener o subsistir el inmueble en el uso o en la finalidad por la que se arrendó son de cargo del arrendador, ¿no? Y otro tema asociado a este tema de las reparaciones y de la implementación de oficinas o de alquiler de oficinas implementadas es el tema de las mejoras, porque en nuestro Código Civil se regulan tres tipos de mejoras: las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las mejoras de recreo. Y las mejoras necesarias no son otra cosa que impedir o la destrucción o deterioro del bien, ¿no? Son pensadas para que las cosas que tenemos sigan utilizándose como las alquilamos, ¿no? Son escenarios bien de laboratorio cuando se tiene que hacer una mejora necesaria y está un arrendamiento en curso, ¿no? Pero podría pasar. Las mejoras útiles son aquellas que aumentan el valor y la renta del bien, son aquellas que le permiten al dueño del inmueble, digamos, tener más valor sobre este activo, ¿no? Y las mejoras útiles pues, pueden ser cambio de implementación, por ejemplo, de ventanas antirruido, implementación de gas para los kitchenes, pueden ser mejores pisos. Entonces son cosas que aumentan el valor y la renta del bien, ¿no? Y las mejoras de recreo son mejoras de ornato, de decoración, de lucimiento, ¿no? Para generar más comodidad. Y estas mejoras de recreo pueden ser, pues, instalaciones de aire acondicionado, a veces he visto en algunas oficinas eh, decoración especial, o jardines colgantes, ese tipo de ornato que tranquilamente se puede llevar al final del arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa con estas mejoras? Dos temas, ¿no? Primero, que para hacer mejoras, el arrendatario tiene que estar autorizado por el arrendador, por el dueño. Y segundo, que normalmente los contratos de arrendamiento tienen disposiciones sobre mejoras, pero no siempre, ¿no? He tenido casos en los cuales no había ninguna disposición sobre el tema. El arrendatario en pleno desconocimiento entró a lo que creía que era su oficina, hizo modificaciones y finalmente terminó con con una oficina totalmente diferente. Eh, y aquí lo que pasa es que el arrendatario tiene derecho a que se le paguen aquellas mejoras que son necesarias o útiles, porque las ha implementado en beneficio final del dueño del inmueble, ¿no? Del arrendador, y puede llevarse sus mejoras de recreo. Si no se las puede llevar, lamentablemente quedan en favor del arrendador y no hay obligación del dueño de pagarla. El dueño las puede pagar si quiere también, eso lo prevé el Código Civil, pueden pactar la compra de las mejoras de recreo, pero típicamente son mejoras que pueden retirarse del inmueble sin mucho problema. Y en el último de los tres escenarios del alquiler tenemos el escenario tipo coworking, que es muy difícil ahí negociar algunas de las condiciones con las empresas de coworking. Ellos tienen reglas muy marcadas de su modelo de negocio, entonces hay poco margen para decidir modificaciones que uno quiera hacer a la oficina, pero dada la misma naturaleza de las empresas que buscan coworking, estas no quieren hacerse cargo de dolores de cabeza de arrendar una oficina tradicional, tener que implementarla, tener que mantenerla. Entonces, hace sentido también que los coworking no tengan mucho margen ahí de negociación. Raúl, ¿tú querías comentar algo? Sí. Bueno, es importante destacar estos tres escenarios que tú comentas. Ujú. Y quería comentar sobre este último punto que estabas diciendo respecto Las mejoras. a que el propietario asuma el costo o reembolse lo que el inquilino esté proporcionando al inmueble. En ese escenario siempre debería haber una comunicación previa. O sea, no existiría el escenario de que el inquilino ejecute
y luego la otra parte es, oh sorpresa, no, mira, me costó tanto, te lo descuento. O sea, entiendo que habría una comunicación formal ante eso. Correcto, correcto. De hecho, hay una obligación de no introducir variaciones. Es decir, el inquilino entra a un inmueble y no tiene autorización a modificarlo, salvo que el propietario le diga que lo puede modificar. Hay una Correcto. excepción a la regla, que era la que veíamos de las reparaciones urgentes y necesarias para conservar el estado del inmueble, ¿no? El caso típico es, se me rompió una tubería y se está inundando la oficina, oye, no puedo esperar a decir, oye, no, contéstame por carta notarial, propietario, que puedo reparar la tubería, porque entre que esperamos se inundó todo, ¿no? Hay casos límites, claro, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que las mejoras no puedan ser ejecutadas libremente por el arrendatario, porque después podría caer una cuenta a favor del arrendador sin autorización. Correcto. Y yendo un Ujú. poco al inicio de lo que mencionabas, comentaste que es importante hacer un levantamiento topográfico, perdón, fotográfico. En algunos casos, nosotros lo que hemos hecho también ya en la práctica es, una vez firmado el contrato de uno de nuestros clientes, es hacer un levantamiento fotográfico notarial, ¿no? En el cual ya como tenemos, obviamente no echarnos a hacer un levantamiento fotográfico notarial por cada propiedad que ves, pero sí ya que una vez con contrato hecho ya te blindas de mejor manera, teniendo un tercero de aval, entonces ya tienes un documento formal de cómo lo estás recibiendo, ¿no? Sí, depende, es caso por caso, porque el notario finalmente lo único que acredita es que estuvo en ese lugar y para él el lugar se vio así. Pero no Correcto. hay nada mejor que las partes decidan qué cosa tenía el lugar y cómo se veía, ¿no? O sea, literalmente es mejor que la solución venga de las partes que de un tercero inicialmente. Normalmente a los notarios, los abogados los traemos cuando hay una parte que ya no quiere hacer algo. Entonces tenemos que dejar constancia a través de un tercero, ¿no? Normalmente en los arrendamientos o en los casos que he tenido de oficinas implementadas, nos ponemos de acuerdo con el propietario o con el arrendatario de los dos lados, para tener un inventario conciliado, digamos, ¿no? Y hay cosas que se ponen y habrán cosas que no se ponen y que el arrendador dice, no, eso no me interesa que esté dentro de la lista, si se malogra, se malogró, ya está en sus últimos días, y así. Te empiezas a Claro, poner de acuerdo dentro de la gama de posibilidades. Si no te pones de acuerdo, ahí sí te recomiendo que lleves a un notario, que el notario diga, oye, hay todo, ¿no? Hay dos sillas, una maceta, una mesa, esta es la foto, así, ¿no? correcto. Está bien. Y para seguir avanzando, así como tenemos estos dos escenarios, también hay dos escenarios en cada uno de estos, ¿no? La del dueño y la del inquilino, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué intereses tendrían cada uno? ¿Cómo puede estar protegido? Porque entiendo que ahorita en la sala no solo hay inquilinos, sino también hay propietarios. Entonces, a ver si nos puedes ayudar con eso, cuáles serían las perspectivas en cada caso. Sí, en cada caso es muy particular porque claramente hay intereses en común, que son los intereses de los dos quieren o cerrar el contrato de compra o quieren cerrar el contrato de alquiler, pero no siempre esos intereses alineados al inicio de cualquier relación siguen en el tiempo, ¿no? En el caso de las compras o de las compras-venta de inmuebles, eso es muy rápido porque solamente es por un periodo de tiempo y una vez que se concretan ya nunca más o difícilmente te vuelves a ver con la persona que te vendió, o la persona o la empresa que te vendió el inmueble. Pero en el caso de los contratos de arrendamiento son contratos de larga data, normalmente, no años a veces. Y especialmente en las oficinas, todas las oficinas, o casi todas las oficinas, tenemos vecinos y tenemos personas alrededor. Entonces, sí, hay un nivel de convivencia que afecta a otros propietarios o a otros arrendatarios. Desde el punto de vista del arrendador, lo que todos los arrendadores queremos es que las oficinas se mantengan en el tiempo para poder volver a arrendarlas, ¿no? El negocio es mantener el activo, revalorar el activo para seguir arrendándolo desde el punto de vista del dueño. Y para eso hay que tener en consideración las cosas que conversábamos sobre los inventarios, las cosas que conversábamos sobre las obligaciones del arrendatario de levantar la mano frente a posibles daños,
las obligaciones del arrendatario de no darle un uso diferente al que se alquiló, ¿no? Estamos hablando de oficinas para trabajos corporativos, no estamos hablando de un taller, no estamos hablando de una peluquería, no estamos hablando de un almacén, no estamos hablando de una clínica o un centro para atender pacientes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están siempre en la cabeza del arrendador, del dueño del inmueble, porque la idea es conservar el inmueble. Y del lado del arrendatario, principalmente cuando buscas oficinas, están otros temas, otro set de problemas en la mesa, ¿no? Como los temas de las mejoras, como los temas de lo que tengo que hacer para implementar la oficina de acuerdo a mis necesidades, los temas relacionados a voy a poder utilizar la oficina para el tipo de negocio que yo tengo y principalmente eh, están otros temas adicionales que son los temas de dinero sobre la mesa. Los arrendatarios buscan tener oficinas con la menor cantidad de garantías y los arrendadores buscan tener oficinas con la mayor cantidad de garantías, ¿no? Ya sea seguros o garantías frente a los daños, ¿no? La verdad es que hoy en día se pueden tener seguros de deshonestidad, ¿no? Frente a robos, se pueden tener seguros contra incendios, se pueden tener seguros contra inundaciones, se pueden tener seguros contra daños materiales en los inmuebles y esos seguros se pueden trasladar a los contratos de arrendamiento, ¿no? Y eso podría en gran medida reducir el impacto de los daños que se puedan producir a los inmuebles, ¿no? Cada vez es más fácil, corporativamente hablando, tener un arrendamiento con seguros que tener un arrendamiento con garantías, ¿no? Porque las garantías finalmente son liquidez, caja de alguien puesta en un banco sin ganar interés. Y eso no le conviene a nadie. Y es más, hace más difícil el mercado. Y en un mercado tan competitivo como el de ahora, especialmente en el de arrendamiento de oficinas, donde hay mucha oferta, poca demanda, post-COVID, los arrendadores están tratando de ponerse creativos para dar una oferta más interesante, ¿no? Y los arrendatarios cada vez buscan opciones que menos los obliguen a estar amarrados a una condición de dejar dinero o tener plazos forzosos, ese tipo de cosas. Entonces sí, son dos perspectivas adicionales, son interesantes y algo que a mí no me deja de sorprender que pasa es que la gente me sigue preguntando si para esto necesita un contrato. Parece mentira, pero mucha gente hace negocios sin contratos, ¿no? Y funciona, y funcionan bien, y después cuando vienen los problemas no encontramos cuál fue el acuerdo que se llegó. En el caso de las compraventas no es tan sensible, digamos, el tema, porque sí hay, creo yo, ya una cultura de formalidad y inscripción de los inmuebles, hay una cultura de lograr que las cosas, haya trazabilidad sobre los inmuebles, pero en el caso de los arrendamientos es un poco más lapso. He tenido clientes en los cuales el contrato de arrendamiento es muy claro, en algunos que no ha habido, solamente ha habido un correo de idas y vueltas, una propuesta, una oferta aceptada y avanzaron, ¿no? Y eso puede traer problemas mañana más tarde. Y hay diferentes tipos de contratos relacionados a los servicios de arrendamiento. Ha habido arrendamientos puros tradicionales, he visto arrendamientos tipo membresías, muy parecidos a los coworking, ¿no? Pagas un fee todos los meses y tienes no solamente el uso del bien, sino tienes un montón de servicios más, inclusive hasta descuentos en ciertos miembros del coworking. Y han habido otros escenarios medios extraños de locaciones de servicios, es decir, el administrador del edificio te brinda un servicio de administración del edificio para que tú entres como una suerte de inquilino, ¿no? Entonces sí, se necesitan contratos, eso creo que es la respuesta obvia, pero dependerá de cada escenario para estar en uno u otro supuesto, ¿no? Y cada uno tendrá también unas particularidades determinadas. Yo quería detenerme un poco aquí, sobre todo en los temas de compra-venta, porque creo que podemos tener un par de escenarios, ¿no? El comprar una oficina nueva y el comprar una oficina usada.
Y en el comprar una oficina nueva, el tema de registros públicos es vital, es un tema legalmente sensible. Hay que hacer un estudio de títulos, sobre todo cuando queremos adquirir una oficina prime o una oficina complicada, ¿no? Pero hay que revisar que esta oficina no tenga gravámenes, que no tenga cargas, que no haya problemas, que no tenga juicios, que no tenga hipotecas, que no tenga cargos, verificar que haya habido un tracto sucesivo registral saneado, es decir, la persona que me está vendiendo, la empresa que me está vendiendo, lo compró de una persona correcta, lo compró de el que dice que lo compró y no tiene nada de ningún problema o juicio relacionado a eso. Si estamos en el escenario de comprar una oficina nueva tipo bien futuro, es decir, que todavía no existe, está en construcción y mañana más tarde existirá, ahí hay que verificar otras cosas, que no hayan problemas municipales, que la obra tenga una licencia de edificación, que la obra vaya a llegar a la conformidad, a la declaratoria de fábrica, y asegurarnos finalmente, cuando recibamos lo que hemos comprado, que esto es lo que esperamos tener, lo que se contrató y no algo diferente. Obviamente, con una oficina nueva, gris, hay que regresar al ejercicio de implementación que vimos hace un momento y aquí la diferencia es que la implementación de la oficina la podemos ir armando, digamos, en gris si es un bien futuro desde ciertos momentos o mañana más tarde, ¿no? Ojo que, a diferencia de la compra de una vivienda, donde normalmente le compramos entre personas naturales. Aquí típicamente estamos comprando entre empresas. Una empresa compra una oficina a una empresa. Y esto normalmente genera que no hay una relación de consumo, ¿no? Y por ende las reglas de protección al consumidor no aplican y no hay Indecopi que nos salve. Entonces aquí es donde hay que tener especial ojo y cuidado en la adquisición de las oficinas, porque no tenemos regulación de un tercero ni Estado a quien poder recurrir en caso hayan disconformidades a lo que compramos, ¿no? Es todo netamente civil, es todo netamente, los reclamos son todos por arbitraje o por judicial, y esa es la forma de solucionar las cosas. Podemos establecer otras formas de solución de controversias entre empresas, pero digamos que no vamos a poder recurrir a las normas de consumidor. El otro escenario de comprar una oficina usada o implementada, regresamos a las recomendaciones del alquiler y tenemos tres temas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las obligaciones de saneamiento. ¿Qué son esas? Son obligaciones que tienen los que nos vendieron las cosas en caso de evicción, es decir, que nos quiten la propiedad, porque ellos están en un conflicto. Las obligaciones de saneamiento de vicios ocultos, las oficinas pueden tener vicios ocultos, ¿no? Pueden tener defectos o daños que no son apreciables al momento de recibir la oficina. Y las obligaciones de saneamiento por hechos propios. Puede ser que los anteriores propietarios hayan hecho algo que afecte el normal uso de la oficina. Y bueno, el escenario más raro de tener oficina, de comprar oficinas de cero, es hacer una obra de cero, ¿no? Me tocó hace poco el típico caso del terreno heredado y de una empresa que quería hacer una edificación para tener oficina ellos solitos, ¿no? Esto es extraño porque una obra Greenfield para oficinas que no sea digamos, un edificio de oficinas, sino una edificación pequeña, no es muy común, ¿no? Pero en este caso, digamos, o para estos supuestos extraños que existen, hay que tener en cuenta el certificado de parámetros urbanísticos, hay que tener en cuenta certificados de factibilidad de servicios, hay que tener en cuenta ya temas mucho más importantes de un proyecto de construcción que por ahí escapan a lo que estamos conversando hoy en día, pero inclusive hay ese escenario también sobre la mesa. Y para ir redondeando algunas de las últimas cosas o tips que me parecen importantes tener en el ejercicio de decidir tener una oficina, están los temas del uso centrales de riesgo, tanto desde el punto de vista del propietario, o del arrendador, o del que compra o el que vende. El uso de centrales de riesgo es básico, porque de esa forma podemos identificar con quién estamos haciendo negocios y si los inmuebles que estamos buscando alquilar o comprar están involucrados en garantías, tienen un riesgo de que sean mañana más tarde embargados o ejecutados.
El segundo punto es el uso del notario, que un poco ya Raúl lo traía a la mesa, y también podemos usar el notario para el tema del desalojo notarial, que ahora está regulado, no tenemos que irnos al Poder Judicial, y esto es por la previsión legal existente de que los poseedores, así no tengan un título de derecho para seguir siéndolo, pueden repeler a los que quieran quitarles esa posesión. Eso se llama defensa posesoria. Entonces, para no tener que ir ante el juez y hacer un juicio de desalojo, es posible recurrir al notario en la medida que ello se haya pactado en el contrato de arrendamiento. El otro tema que ya también lo hemos ido adelantando es el uso de seguros, y el uso de seguros es cada vez más típico en los contratos de arrendamiento de oficinas, sobre todo oficinas corporativas grandes, y es algo que puede ser bastante innovador como una solución de no tener que usar garantías estandarizadas o garantías muy caras, que finalmente es flujo de dinero estacionado en un banco. Es el uso de garantías debería restringirse para aquellas cosas que sean claramente imposibles de cubrir con los seguros, ¿no? Aquellos casos de dolo o culpa inexcusable del arrendador, del arrendatario o del vendedor. No sé si por ahí nos queda algún tema adicional que conversar, Raúl. Si no, podríamos pasar a algunas conclusiones y ir comentando el tema. No, creo que la información base que hemos manejado ahora es muy importante para ver en qué escenario nos ubicamos, ¿no? Desde el inicial, de por qué opción vamos a ir, hasta el siguiente, en qué posición estamos y cuál es el marco legal que nos protege, ¿no? Y a qué instituciones podemos acudir para ver también con quién estamos transando, ¿no? Es De importante acuerdo. conocer el otro lado y como justo mencionaste al inicio, el último punto, yo considero que los contratos están hechos para cuando te llevas mal. Son los lineamientos para cuando la cosa ya está un poco áspera, ¿no? Al inicio, cuando hay una buena relación, de repente no lo necesitas. Pero ahí el contrato es el gestor, ¿no? Es una herramienta que ayuda mucho a afinar algunos desacuerdos o algunas posiciones contrariadas, ¿no? Entonces, podríamos aprovechar en conversar con las personas que están en la sala y ver si existen alguna consulta, alguna duda de algún punto en particular. Claro que sí. Si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya pasado, alguna anécdota que quieran contar, bienvenido sea. Parece que no. Está bien, porque entonces significa que hemos sido suficientemente claros. Este, justo hay una, Ahí de tenemos una Miguel, pregunta en el chat, ¿no? sí, de Miguel. ¿Qué pasa si en este caso soy el que alquila inmuebles y la persona interesada es extranjero? ¿Qué debería tener en cuenta? Bueno, esta pregunta pasa mucho. Nosotros hemos tenido pues una migración importante de personas que han venido de Venezuela y que no tienen récord crediticio, que no tienen muchas veces, digamos, un trabajo fijo o están cambiando de trabajo o no tienen propiedades en el país. Y lo que se ha optado en el mercado muchas veces es pedir una garantía más grande, ¿no? Y pedir que esas personas que son extranjeros acrediten ingresos por al menos 6 meses de la renta. Ya sean personas naturales o empresas que se acaban de crear, es el mismo caso, ¿no? Las empresas que se acaban de crear tampoco tienen garantías, tampoco tienen un historial crediticio, no tienen normalmente mucho tiempo en el mercado, entonces también se les pide incrementar un poco las garantías o asegurar que tienen ingresos para. Esas son las salidas más fáciles. Hay otros temas adicionales que podríamos hacer, pero ya implican muchos costos, ya implican que el negocio de arrendamiento ya no sea rentable. Entonces, yo diría que tengamos eso por ahora. Y esto sucede más con personas que con empresas, pues, ¿no? Porque ya todas las empresas ya que van a alquilar alguna propiedad ya están afincadas en el Perú, tienen cierto registro. O sea, no deberíamos cerrar con personas que no están registradas, ¿no?
Sí, sí, pero también me ha pasado que se han creado empresas nuevas para proyectos específicos y no tienen pues ningún registro, ¿no? Ahí lo que ha terminado pasando es que los mismos accionistas han tenido que avalar a las empresas. Que esos son Correcto. otros escenarios, por eso yo decía, más complicados, ¿no? En los que terceros avalan a los que están arrendando o ponen garantías más líquidas que solamente el dinero. Entonces ya ahí vamos entrando a otros escenarios difíciles, más difíciles de explicar. Se le pone costo al riesgo. Exacto, exacto, ¿no? Entonces ya también el tema es que la oferta de arrendamiento de oficinas y en general de viviendas es mucho, creo yo, más grande que la demanda, ¿no? Hay muchas oficinas vacías y eso lo podemos ver de pasearse por la ciudad nada más. Correcto. Ujú. No sé si Miguel quedó claro, de repente tienes alguna duda más sobre ese tema. Sí, todo claro. Gracias, Miguel. Perfecto, entonces creo que podemos ir cerrando. Creo que ha sido muy útil esta reunión, este webinar, para trasladar información, establecer. Pueden ser que después del webinar salgan consultas, salgan dudas. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestro número de contacto también que está en nuestra web para poder atenderlos. Nosotros venimos trabajando con Carlos ya varios años, atendiendo distintos clientes, distintas problemáticas que se han suscitado y siempre hemos tenido buenos resultados. Y un poco como conversamos a la interna de Creval, la idea es generar relaciones a largo plazo y para eso se necesita un buen trabajo, ¿no? Tú trabajas a largo plazo con gente con la que trabajas bien. Nada, van a seguir habiendo webinars las siguientes semanas. Vamos a hablar de implementaciones de oficina, vamos a hablar de estrategias para implementar una oficina, eh, cuál es lo conveniente y vamos a ir sacando artículos en LinkedIn de qué es lo conveniente para alquilar una oficina, qué puntos debemos ver, dónde de repente falló WeWork, para comentar un poco lo que Carlos habló al inicio, que estuvo muy de boca al cierre del año pasado. Eso ya va a un tema más empresarial, ¿no? De óptica. Nosotros ahorita en Creval estamos en una migración de oficina y también queremos compartir con ustedes cuál ha sido la experiencia, cuáles han sido nuestras 5 preguntas en las cuales hemos podido tomar decisiones, hacia qué queremos ir como empresa. Y sobre todo las empresas jóvenes, creo que es importante medir el gasto. Entonces, la oficina suele ser un costo fuerte de repente en el costo fijo mensual, anual, y es importante tomar ahí decisiones inteligentes. Entonces, pero las decisiones muchas veces no solo son números, también hay otros factores que acompañan. Nada, vamos a seguir conversando de este tema, después vamos a hablar de otros temas, por ejemplo, casas de playa. Ya estamos terminando la temporada de verano y se viene la etapa de diseñar las casas para poder construirlas y que lleguen al próximo verano, ¿no? Suena un poco extraño y lo conversamos con el equipo en la interna, pero sí, pues es la temporada de diseñar para construir y luego ya habitar, ¿no? Vamos a compartir algunos proyectos de oficinas que hemos desarrollado. Ya también están en nuestras redes, las pueden ver. Y nada, y quedamos ahí atentos a seguir conversando con cualquiera de los participantes. Y por último, el webinar va a estar colgado en nuestra web a partir del día de mañana. Muchas gracias a todos. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao.